Bienvenidos una vez más a este resumen en promesas de vida. La lección de esta semana tiene como título Los crisoles venideros. Comencemos con la definición de un crisol. En el diccionario encontré las siguientes definiciones. Recipiente de material refractario que sirve para fundir un metal a temperaturas muy altas, usado en la industria química y metalúrgica. Otra definición, cavidad en la parte inferior de un alto horno donde se recoge el metal fundido. Me gustó mucho esta definición. Lugar o circunstancia en que se purifica o se hace más firme algo. Entonces podemos decir que un crisol es un recipiente que se utiliza para derretir una sustancia que requiere una temperatura muy elevada, como es el caso del oro. El crisol se utiliza metafóricamente para hablar o referirse a una prueba difícil, también de una situación o lugar que produce un desarrollo en la persona o en su carácter. Debemos tener presente que no todos los crisoles son iguales y tienen el mismo origen o finalidad. En esta lección examinaremos diversos tipos de crisoles que como creyente pueden afectarnos. Bienvenidos una vez más a este resumen de la lección en 5 secciones. La sección número 1, sorpresas. En el libro de Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12, dice: Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. De muchas formas, familia, pueden llegar las sorpresas, y en especial las dolorosas. Un accidente en un vehículo en donde se puede ver afectada la integridad de un ser cercano o bien sea la propia, la pérdida de un trabajo, la muerte de un ser querido de forma repentina. Nos duele la traición de alguien que le teníamos confianza, o bien sea que creíamos que nos amaba. El dolor puede ser fuerte aun si lo esperábamos, pero es más fuerte el dolor en lo sorpresivo, porque era algo de lo cual no estábamos preparados. Mi querida familia, ser cristiano conlleva dificultades. Mantenernos fieles, defender la verdad ante el error, mantener un buen testimonio ante este mundo, todo esto nos crea enemigos que están dispuestos a hacernos daños para callarnos. La experiencia de sufrir por nuestra fe puede considerarse un proceso de fundición. Familia, estamos en una lucha entre el bien y el mal. Por tanto, no debemos sorprendernos si tenemos problemas al momento de ponernos de parte de nuestro Dios, de parte de la verdad. Vamos a la sección número 2, los crisoles de Satanás. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Ya te puedes imaginar cómo es un león hambriento, lo feroz y peligroso que es. Él acecha con toda su capacidad instintiva a la presa o víctima para saciarse. Nuestro enemigo real y activo que no duerme es Satanás. Su deseo es de causar mucho daño a esta humanidad, y eso lo podemos contemplar, lo podemos ver
en este mundo donde ha traído la muerte, ha traído el sufrimiento, ha traído la inmoralidad que hoy en día contemplamos, la mentira, enfermedades, y la lista parece no tener un fin. Pero su especial interés es de hacernos pecar y también destruirnos, y para lograrlo usa todos los medios posibles que estén a su alcance. Ahora surge una gran pregunta que es importante. ¿Qué podemos nosotros hacer al respecto? En el libro de Primera de Pedro, en el capítulo 5, versículos 8 y 9, nos dice que debemos estar alerta y resistir, manteniéndonos firmes en la fe. En el libro de Santiago, el capítulo 4, versículo 7, también nos dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Amados y amadas de Dios, recordemos que Satanás es un enemigo vencido. En Romanos, el capítulo 16, versículo 20 dice: y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies, y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. En el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 11, también nos dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron su vida hasta la muerte. Familia, entreguemos nuestras vidas a Jesús, que Él sea quien nos guíe a través del Espíritu Santo, y la victoria está segura. Vámonos ahora a la sección número 3, los crisoles del pecado. Veamos Romanos capítulo 1, versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Todo pecado tiene su consecuencia. En el libro de Gálatas, en el capítulo 6, versículo 7, dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Aunque Dios puede evitar las consecuencias del pecado, Él deja que suframos las consecuencias de nuestras malas elecciones con el fin de que entendamos lo dañino y ofensivo que es el pecado. Familia, infringir las leyes morales y de la salud implica sufrir. Sufrimiento que nosotros mismos nos ocasionamos. El pecado tiene etapas, procesos. En Romanos capítulo 1, del versículo 21 al versículo 32 nos habla de esos procesos. Número 1. Dejamos de pensar en Dios. Poco a poco dejamos los buenos hábitos, como es de orar, el estudio de su palabra y el también de congregarnos en la iglesia. Vamos dejando todo eso. Segundo, confiamos en nuestra propia sabiduría. Llegamos a un punto que no escuchamos consejos de nadie y podemos pensar que ninguno tiene el criterio para decirnos qué está mal o qué no está mal. Tercero, adoramos lo terrenal. Le dedicamos más tiempo e importancia a otras cosas que a nuestro Dios. Cuarto, Dios deja que sigamos nuestro camino. Familia, en muchas ocasiones es necesario estrellarnos y golpearnos para poder entrar en razón o caer en razón. Quinto, el pecado se manifiesta abiertamente. A veces vivimos por mucho tiempo con un pecado escondido, pero en el momento que es descubierto, podemos ver ahí la realidad del mal que estábamos viviendo,
y algunos deciden alejarse de ese pecado. Otros ya lo comienzan a vivir abiertamente sin importar lo que los demás digan. Bien, vamos ahora a la sección número 4. Los crisoles de purificación. Leamos Jeremías capítulo 9, versículo 7. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos: he aquí que yo los refinaré y los probaré, porque ¿qué más he de hacer por la hija de mi pueblo? Ya sabemos que el pecado trae consecuencias, pero más allá de todo, Dios se preocupa por el pecado y más por aquel que no confesamos. Y cuando no confesamos cierto pecado, Dios nos somete a un crisol con la esperanza que reconozcamos nuestro pecado y así sintamos esa necesidad de salvación. Probablemente hayan 3 razones por la cual refinar y probar puede asemejarse a un crisol. Primero, el crisol comienza cuando Dios permite que las circunstancias llamen nuestra atención sobre nuestro pecado. Segundo, sentimos angustia cuando vemos claramente y somos conscientes de ese pecado. Tercero, el proceso se endurece cuando tenemos que elegir renunciar al pecado al que nos habíamos aferrado. Amada familia, las pruebas son indispensables, pues nos atraen más cerca de nuestro Padre Celestial, de nuestro Dios. Vamos a la última sección, la sección número 5. Los crisoles de la madurez. En el capítulo 2, en 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 7, nos dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Cuando nosotros podamos a un árbol o planta, lo hacemos por varias razones. Una de ellas son para darle una forma que queramos. Otra razón es para que crezca hasta cierta altura o que no crezca tanto. Y para eso nosotros utilizamos unas tijeras bien afiladas. Y dentro de este contexto, Brooks Wilkinson escribe en Secretos de la Vid, en la página 60, lo siguiente: oras para que las bendiciones sobreabunden de Dios y suplicas que Él te haga más semejante a su Hijo. Si tu respuesta es sí, entonces estás pidiendo las tijeras. Es decir, si pedimos ser semejantes a Jesús, debemos estar dispuestos a pasar por el proceso que nos lleva a ese fin. Familia, en ocasiones Dios permite que Satanás nos someta a ciertos crisoles para fortalecernos y así evitar un futuro pecado. En la experiencia de Pablo, del apóstol Pablo, vemos que él reconoce que el aguijón al que está sometido le ha librado de enaltecerse, cediendo hacia la soberbia y a la confianza propia. El apóstol Pablo, en su problemática o crisol, termina concluyendo lo que dice en 2 de Corintios capítulo 12, versículo 10. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en la debilidad,
en las afrentas, en las necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Familia, no todos los crisoles o pruebas a los que estamos sometidos tienen el mismo origen o la misma intención. Debemos de pedirle a Dios para que nos ayude a reconocer cada caso y así actuar debidamente, actuar correctamente. Que Dios te siga bendiciendo. Te esperamos en la próxima lección y comparte promesas de vida